Él caminó entre los invitados con la seguridad de quien sabe que la ciudad le sonríe. Traje oscuro impecable, reloj que no necesitaba presentaciones, una copa siempre a medio volumen para que pareciera ocupado. El gerente que lo flanqueaba mantenía una sonrisa estándar, esa que acompaña cuentas grandes y sobremesas largas. Cuando la cámara pegó el plano al gafete del hombre, el brillo del metal cortó el murmullo y por un segundo todo quedó en silencio. El nombre impreso, claro y severo, era Lucía Vega. Mariana vio la placa desde la barra. La distancia y la refracción de las luces no alteraron la lectura. Lucía Vega. La combinación de letras la atravesó como una cuchillada fría. No fue la sorpresa del dato, porque la placa bien pudo ser una equivocación, sino la manera en que el nombre le devolvió una casa que creía derrumbada. Lucía, un nombre que sabía a sopa caliente en domingo, a manos que arreglaban un delantal, a la voz que su padre extrañaba en las noches de cierre. Lucía, memoria en 3 sílabas. El gerente sonrió y el millonario le devolvió la sonrisa con esa piel de vidrio que tienen los hombres acostumbrados a no deber nada. Nadie en la sala reparó en el pequeño desastre interior de Mariana. Ella, sin embargo, lo sintió como si el suelo hubiera cambiado de textura. Afuera la ciudad seguía en su rutina, pero adentro el restaurante respiraba otra atmósfera. Platos que iban y venían, nervios de última hora, velas que atenuaban los reflejos del oro. Era un martes cualquiera para Mariana, un día que llevaba el peso de 3 inviernos. Caminó la cocina con la determinación de quien sabe que su cuerpo ya no es solo suyo. Debajo del delantal, la vida le crecía en silencio. El vientre le marcaba la presencia del niño como un secreto que late. A veces sorprendía a la gente cuando se acercaba con la bandeja. Eran manos de cocina endurecidas por jornadas largas y por levantar más que platos. Sus compañeras la llamaban cariño, con un respeto que no siempre sabía llevar. A ella le gustaba rellenar ese respeto con trabajo, doblar servilletas, poner sal a la puerta del horno y limpiar con la cabeza erguida. La servilleta con labial rojo fue un acto mínimo y brutal. Valentina dejó el resto sobre la mesa donde Mariana servía y se fue con la sencillez de quien no conoce deuda. Fue una línea curva de color que marcó la humillación como si la intención hubiera sido dejar una nota. No era la primera vez que la chica alta, otra suerte de espejo de los ricos, la desairaba, pero sí fue la primera vez que la servilleta quedó en las manos de Mariana y en su bolsillo para siempre. La guardó esa noche como se guarda una promesa rota, doblada, húmeda de memoria, atada a un momento que no podría borrar. La servilleta era ahora un objeto que le pertenecía tanto como el enojo. Cuando llevaba la bandeja de regreso, notó la sonrisa del millonario, Rodrigo Medina Garza. Había una distancia que no era solo física, era la distancia de quien una vez dominó su mundo y luego lo pulverizó con papeles y decisiones. Él la vio, la reconoció como quien reconoce un objeto del pasado que ya no tiene valor. No dijo nada. Valentina soltó una carcajada como si la escena fuera parte de un espectáculo menor. La humillación quedó servida junto a los platos, y Mariana se la tragó sin ruido, porque la dignidad para ella era más sólida que la rabia que salía de la boca de otros. En la cocina, entre ollas y vapor, Mariana se permitió un pensamiento que había evitado por años. No se trataba solo de una servilleta, se trataba de que en ese salón, y en su ausencia de poder, se decidían cosas que antes habían pertenecido a su familia. Había nombres que no estaban en la lista de invitados, pero que merecían estar. Había deudas que nunca habían sido pagadas con el único capital que siempre tuvieron, la verdad. Si esta historia te está sacudiendo y quieres ver cómo sigue, suscríbete y comparte con alguien que cree que la justicia puede aparecer en los lugares más inesperados. Los días que siguieron a la humillación fueron una mezcla de trabajo, silencios y recuerdos que no sabían dónde acomodarse. En las noches, en la pequeña habitación que compartía con 2 amigas de la cocina, abría la mano y miraba la servilleta con la mancha roja, como si fuera un talismán que le recordara por qué no podía renunciar. Por la mañana, antes de salir, pasaba la yema del dedo por la línea curva
y sentía que sostenía algo más que algodón. Sostenía la promesa de su padre. El origen de lo que ahora llamaban la deuda se remontaba a una tarde húmeda de 2014, cuando don Aurelio, con la ilusión y la vejez en la misma bolsa, decidió ayudar a un joven con un sueño que pedía restaurante y fama. Le creyó, prestó 185 millones signo y cifra, que parecía casi una fijación en la memoria de Mariana. Que el dinero se había firmado en notaría. Notaría 27. Folios con tinta oficial y un papel que para la familia Vega era la diferencia entre un nombre en la ciudad o una historia que se robaba el sueño. Don Aurelio murió antes de ver la reparación. Murió con la tranquilidad rota y con el gesto de no haber recuperado lo que consideraba justo. En su cajón quedó un hueco donde quizá debió estar la copia del contrato. La presión de los días y las intrigas habían borrado del todo la ruta. Después de su funeral, la familia buscó el documento y solo encontró rechazo, puertas cerradas y respuestas con la misma textura de la indiferencia. Mariana no tenía la copia. Había una falta que ella sintió desde entonces como un vacío en el cuerpo. Trabajó, pagó cuentas, guardó comida y le puso nombre a la injusticia: Rodrigo. Él no era un malvado de cómic, era un hombre que cambió números en una hoja y olores en su casa. Tenía bufetes, tenía chequera, tenía miradas que cerraban asuntos. Pero sobre todo, tenía un restaurante que empezó como promesa y terminó como himno a la impunidad. La cocina conserva un archivo no oficial de lealtades. Doña Remedios, por ejemplo, tenía la memoria de una carta nutrida por la boca y la práctica. Cocinera de corazón, depositaria de recetas que nadie más recordaba, se guardaba testimonios dentro del delantal. Cuando Mariana consiguió entrar al equipo de Remedios, aprendió que algunas mujeres acumulan papel y palabra como si fueran joyas. Remedios hablaba despacio y miraba a la gente como quien mira los ingredientes, para encontrar dónde faltaba sal. Fue Remedios quien, meses después de la muerte de don Aurelio, sacó de su cajón un Nokia viejo. No era elegante, pero sobrevivía en la cocina como pieza de museo. Tenía mensajes de voz guardados. Uno de esos mensajes, numerado en la memoria como el 14, era la evidencia que nadie más quisiera creer. La grabación no era perfecta. La voz en el fondo se perdía con el ruido de las sillas, pero la palabra clave allí estaba: confesión. Rodrigo no decía su nombre como un homicida, sino como un hombre que hablaba de documentos y de errores ya cometidos. La voz reconocía un doblez en la gestión de aquello que había tomado en préstamo. Reconocía, a su manera, que algo no cuadraba. Cuando Remedios le mostró el teléfono a Mariana, la cocina se hizo pequeña. Había un peso nuevo en el aire, como cuando se huele antes de abrir la olla. Don Chucho, el señor de la barra que había trabajado con la familia Vega desde antes de que Mariana naciera, miró la pantalla como quien ve una reliquia. Tenía manos que sabían reconocer la verdad al tacto. Sus dedos estaban manchados de oficio, y su memoria, aunque frágil en fechas, no lo era en rostros. «Eso suena como él», murmuró. La frase no necesitó más. Felipe Durán apareció al poco tiempo, como si lo hubiera llamado la brisa misma. Abogado joven, con ojos que no pretendían intimidar pero que no se dejaban engañar, trajo su cuaderno, su confianza y un plan que se sostenía en paciencia antes que en arrojo. No venía a prometer milagros, venía a unir hilos. Sus primeras preguntas fueron técnicas. Notaría, folios, peritajes, pero escuchó con algo más que oídos, con la conciencia de quien entiende que los papeles son a menudo la última esperanza de quien carece de otra arma. Valentina fue la primera que lo hizo mal a propósito, y luego en público fingió no haber visto nada. Parecía diseñada para aplastar ánimos con tacones. Su sonrisa era una máscara que no caía jamás. Pero Valentina también guardaba grietas. Había compasión escondida bajo la coquetería. Para Mariana, Valentina era el silencio con perfume. Para Rodrigo, era una pieza social que justificaba muchas decisiones. Para la historia, pronto sería también alguien que tendría que elegir. No todas las mañanas fueron amables.
La respuesta de Rodrigo ante las preguntas y las miradas fue típica de quien puede convertir la intimidación en rutina. Envió cartas con membrete, mandó a Montiel, un licenciado con voz de sala de juntas, para aconsejar que todo se resuelva fuera de red. Ofreció mutismos que olían a amenazas. «No puedes intentar nada así», soltó Montiel en una primera reunión, su voz espesa como una sartén que rechaza cualquier fuego. No dijo más porque no hacía falta. La insinuación fue suficiente. Aún con las amenazas, el grupo de Mariana se hizo más amplio de lo que parecía en un principio. Toña ofreció refugio para encuentros en su pequeño comedor. Don Chucho propuso testigos entre meseros que habían visto movimientos y que no estaban dispuestos a perder lo poco que tenían. Los rumores empezaban a tocar mesas discretas. Un contrato puede hacer a un hombre grande, pero también puede derribarlo si se lee con cuidado. Mariana comenzó a pasar noches en vela junto a la caja fuerte emocional que fue su rabia. Tenía una toalla anudada en la cintura, semillas de recuerdos y un nombre que la acompañaba: Aurelio. No era solo el nombre de su padre, era, a partir de ese instante, la promesa de un hijo que merecería una historia entera de verdad. El niño que venía sería nombre y reparación al mismo tiempo. Por eso decidió que no podía quedarse callada. La búsqueda de la copia notarial fue un mapa de pequeños hallazgos. Había pistas, por ejemplo, en facturas de proveedores que apuntaban a movimientos financieros y en correos electrónicos que Felipe consiguió, con paciencia, del servidor de una contadora que había trabajado con los restaurantes de Rodrigo. Pequeñas triadas de información se convirtieron en telarañas cuando se armaban juntas. Transferencias a empresas con nombres opacos, Alux Inversiones, un nombre que aparecía como una sombra en las cuentas, correos que hablaban de ajustes internos y un patrón que indicaba una intención de ocultamiento. La evidencia más contundente por ahora no era un documento oficial, sino la palabra de un teléfono olvidado. En la grabación 14, la voz, la de Rodrigo, no hablaba de amor ni de grandeza. Hablaba de números, de cómo la propiedad se podía deslizar de una cuenta a otra, de cláusulas que se celebraban de noche y de la conveniencia de esconder papeles. No declaraba que todo fuera suyo, pero reconocía la existencia de operaciones que hoy nadie quería aceptar como públicas. Mariana escuchó esa grabación sola, en el cuarto de la que fue su casa, cuando las cosas todavía tenían nombre. Apoyó la cabeza contra la pared, como si de esa manera la verdad pudiera entrar por la frente en vez de por el oído. A su lado, la servilleta con labial parecía un faro. Todo en su vida la empujaba a actuar. Tenía miedo, la maternidad, la precariedad, el riesgo de perder el empleo y un futuro que parecía siempre a medias. Pero la verdad tenía un peso que hacía más liviano el miedo. En una de las reuniones Felipe le reveló a Mariana la estrategia que podía evitar que todo quedara en un rumor. No sería fácil, no sería rápido, pero había una ventana: la inauguración del nuevo local de Rodrigo en Monterrey, un evento con prensa, inversionistas y autoridades. Sería el lugar donde la exposición tendría mayor impacto. «Si vamos a hacer esto, será en público», dijo Felipe, con la voz de quien piensa en los efectos sociales de una verdad, no solo en su decencia. «Allí no puede borrarse nada». Mariana lo pensó como quien mira una tormenta acercarse. La posibilidad de dar la batalla con testigos y medios la asustó tanto como la consoló. La cocina, que le había enseñado a medir tiempos y a planificar recetas para que no se derrumben, también le había enseñado a calcular riesgos. Tenía que decidir si la exposición sería una señal de conquista o simplemente un estallido de rabia. La respuesta la recibió como siempre, con silencio que pesa. «No quiero venganza», murmuró. «Quiero que se reconozca lo que fue mío y de mi padre». En la intemperie de esa duda aparecieron detalles prácticos que obligaron a articular apoyos. Montiel preparó una carta advirtiendo sobre difamación. Fue una sombra más en la mesa. Rodrigo, por su parte, movió su tablero con rapidez. Dio instrucciones a Raúl, el gerente, para que la logística del evento fuera perfecta y para que las cámaras se centraran en la alegría. Raúl, con su gafete aún clavado,
No imaginaba que su sonrisa sería la primera imagen que abriría una historia. Él solo cumplía órdenes y hacía que los platos llegaran a tiempo. Mariana comenzó a ensayar su valentía en la cocina, con el ruido de las ollas como telón. Remedios le prestó un delantal viejo y le enseñó a convertir el enojo en disciplina. No basta con tener la razón, le advirtió la mujer. Hay que saber decirla en voz donde la escuchen y con pruebas que no dejen lugar a versiones. Ese tipo de consejo tenía el sabor del guiso que se deja a fuego lento, sabiduría acumulada, tiempo y paciencia. Mientras tanto, Valentina visitaba de vez en cuando la cocina con amigas, mostrando collares y zapatos. Su lenguaje era otro, el de la corte que no cree en la justicia para los humildes. Pero en una de esas visitas, Mariana alcanzó a escuchar un comentario de Valentina, un descuido que la inquietó. No todo es lo que parece. Rodrigo sabe cómo mover las cosas. La frase fue una grieta. Mariana decidió entonces acercarse, no con la punta de la espada, sino con la cautela de quien agarra una copa caliente. Si Valentina tenía acceso, quizá podía servir de puente. La relación entre Mariana y Valentina no se volvió hermanamiento de inmediato. Fue un tejido lento, hecho de contradicciones. Había orgullo en la mujer de los tacones y humildad en la chica con el vientre que crecía. Un día, Valentina dejó caer sin querer que había movimientos de dinero a cuentas nuevas y que algunos papeles se firmaban en oficina cerrada. Fue suficiente. La grieta se hizo camino. El primer plan sólido incluyó varios puntos: conseguir copias certificadas del documento original, o por lo menos la prueba gráfica de su existencia, certificar la voz en la grabación mediante peritos y exponer las transacciones que señalaban a Alux Inversiones. Todo eso debía ocurrir en un escenario donde la prensa no pudiera cerrar la historia con una nota tibia. Monterrey prometía cámaras y micrófonos, prometía dar un altavoz donde la verdad, servida con tiempo, no podría ser evaporada tan fácilmente. Las noches antes de tomar la decisión se parecían a platos que se enfrían si no se atienden. Cada uno guardaba su propia humedad y su propia urgencia. Mariana se despertaba con la sensación del bebé moviéndose, y en la madrugada la mano se posaba en el estómago como quien promete cosas a un hijo. Aurelio, se dijo, será el nombre que rompa el silencio. No era una amenaza, era una declaración de futuro. Rodrigo, desde su distancia de artículos de lujo y correspondencias cerradas, siguió con su vida mecánica. Planeó la inauguración como quien ensaya un movimiento seguro. No pensó que su pasado, como una masa que fermenta a escondidas, iba a subir y salirse de la mesa en el momento menos esperado. Tenía abogados, sí. Tenía dinero, también. Tenía una manera de transformar el mundo en cristal. Pero había una fuerza que no podía comprar: la memoria de quienes habían sido defraudados. En la cocina, Remedios aseguró que guardaría la copia del contrato en su cofre personal hasta que fuera el momento de sacarla. «Si lo guardo en mi delantal, nadie pensará en buscarlo», dijo con una sonrisa que conocía la cocina como quien conoce la lengua. Don Chucho ofreció testimonio. Felipe empezó a redactar el esqueleto de la denuncia formal. Valentina se mostró vacilante, pero disponible a cambiar de bando si la evidencia así lo pedía. El plan echó raíces cuando Mariana, por primera vez en años, decidió enfrentar al espejo no con dudas, sino con decisión. Su cara había envejecido por las noches de trabajo más que por los años. La mirada se le agrandaba con una claridad nueva. «Si no lo hago por mí, lo hago por mi hijo», repitió en voz baja, como quien afirma la receta que seguirá. Y la ciudad siguió su ritmo, ignorante de que en un pequeño cuarto se estaba fraguando una exposición que podía obligar a hombres poderosos a mirar lo que creían ya enterrado. La servilleta con labial quedó en el cajón de la cocina, al lado del Nokia. Lucía, ese nombre en la placa, apareció una y otra vez en pensamientos fugaces, a veces como metáfora, a veces como detonador. El gafete del gerente había sido el disparador público, el primer reflejo que devolvía a Mariana la imagen de su pasado. El plan no era simple. Tenía fragilidad legal, sí, y riesgos personales. Había que ensayar cada paso. ¿Quién ponía en la mesa la copia notarial?
¿Cómo se presentaría la grabación ante los peritos? ¿Quién daría declaraciones ante la prensa? ¿Y quién se encargaría de proteger a Mariana si las presiones llegaban a un punto peligroso? Había que contar con aliados fuera del círculo inmediato. Un periodista dispuesto a escuchar sin pasarse al otro bando y una auditoría de contabilidad que corroborara lo que los ojos no podían ver a simple vista. El primer ensayo fue una reunión en casa de Toña. Con café y pan recién hecho, Felipe desplegó el esqueleto del plan. Pruebas, testigos, cronograma. Mariana escuchó, preguntó, corrigió. Cada una de sus preguntas era una cuchara que removía la sopa hasta que los ingredientes quedaran a la vista. No fue un momento de exaltación, fue un acto de precisión. Lo haremos donde no puedan esconderlo, dijo Felipe, y lo haremos con gente que no tenga miedo de decirlo en voz alta. La cocina de Toña se volvió por unas horas un lugar de conspiración doméstica y esperanza. Remedios llevó una olla con caldo. Don Chucho contó un recuerdo que hizo reír a todos. La risa fue un alivio. Mariana notó que la alegría y la justicia pueden coincidir en un mismo plato. En esa reunión surgió algo que nadie había previsto. La idea de que la inauguración de Monterrey no solo fuese la escena de la exposición, sino también el lugar donde Mariana recibiría apoyo visible. Si las cámaras estaban allí, también podían ver a quienes apoyaban su reclamo. Cocineras, meseros, vecinos y familias que habían observado la caída de don Aurelio como algo que había pasado fuera de sus vidas, pero no fuera de su dignidad. El primer paso formal quedó planteado: buscar la copia notarial y custodiarla con testigos antes de presentarla. El segundo paso, peritar la grabación. El tercero, coordinar quién hablaría en el evento. Y el cuarto, proteger a Mariana físicamente, porque la intimidad de ser madre es frágil y no se puede arriesgar en vano. Esa noche, en la cocina, cuando todos se fueron a sus casas y el silencio cubrió el barrio, Mariana se quedó un rato más. Miró el delantal de Remedios colgado, el Nokia en la mesa y la servilleta doblada en el bolsillo del viejo delantal. Abrió el cajón, sacó la servilleta y la sostuvo frente a la luz. Era la marca de un acto pequeño que se convirtió en evidencia. No es por venganza, pensó otra vez. Es por el lugar del que salgo. Al amanecer, con el cuerpo todavía ajustándose al peso de su decisión, Mariana fue a la estación a comprar azúcar. Se apoyó en la barra del mercado y miró la ciudad desperezarse. El movimiento de la gente le devolvió el sentido de la urgencia y el deber. Había una comida que debía hacerse bien y una verdad que debía decirse en voz alta. El primer gran miedo llegó en forma de mensaje. Un correo sin firma, con el fondo blanco y el aislamiento de la amenaza. «No lo haga», decía el primer párrafo, sin más formalidades. El mensaje venía de un servidor que no dejaba rastro, pero el tono no admitía confusiones. Montiel, al otro lado de la pantalla invisible, había llegado a los dedos de Rodrigo. Mariana sintió el miedo por un instante, y luego, como quien enciende un fuego, lo usó. Lo convirtió en precaución y en fuerza. No se callaría por miedo. No callaría porque su hijo merecía algo mejor que la resignación. Llamó a Felipe y quedó en verse con Remedios para recuperar la copia. El plan empezaba a moverse como una olla que se calienta, lento, con la certeza de que si se controla el fuego, el final puede ser un buen guiso. Afuera, en el restaurante, la ciudad seguía apareciendo en telas de humo y en coches que dejaban su huella. El gerente, con su gafete aún visible, pasó una vez más frente a la vitrina. La placa, Lucía Vega, relucía con indiferencia. No sabía que esa palabra sería el símbolo que desencadenaría un proceso que obligaría a mirar hacia atrás. No sospechaba que una servilleta con labial guardada en un bolsillo cambiaría la frase con la que se contaría la historia. La decisión estaba tomada. El próximo movimiento sería visible, calculado y con testigos. La verdad, como una receta bien resguardada, había encontrado sus ingredientes. Solo faltaba prender el fuego. Encendieron el fuego con la calma de quien sigue una receta conocida. Cada paso medido, cada ingrediente ordenado para que no se queme la ocasión. La cocina de Remedios se convirtió en sala de operaciones y en archivo. Allí,
Entre cazuelas y el olor a ajo dorado, la copia notarial fue envuelta en una servilleta limpia y puesta bajo la mirada de dos testigos: don Chucho, que fumaba poco pero recordaba mucho, y Toña, que no dejaba de dar vueltas a la idea de cómo vestir de dignidad la protesta. Felipe anotó todo, con la firmeza de quien sabe que un folio bien documentado pesa más que 100 voces en el viento. El peritaje se programó con la prudencia de una operación médica. Un perito grafólogo aceptó escuchar la grabación y comparar trazos. Un contador amigo de Felipe aceptó revisar movimientos sin pedir más que un café caliente. Remedios dejó el Nokia en su delantal como quien pone una reliquia al resguardo. El teléfono, con su carcasa gastada y su memoria mínima, parecía ajeno al estruendo de los grandes despachos, pero guardaba lo único que a veces basta: la palabra de un hombre que no imaginó que sus frases caerían en manos de los que buscan justicia. Las semanas que siguieron fueron de aguante y de pequeños triunfos. Felipe logró obtener con paciencia y mínimos actos de presión legal copia de algunos correos que relacionaban a Alux Inversiones con movimientos irregulares hacia compañías vinculadas a Rodrigo. No todo era claro, y en esos rincones grises se escondía la estrategia de la defensa: diluir, demorar, cuestionar la cadena de custodia. Montiel empezó a ajustar su discurso en cartas formales y correos con membrete. Sus palabras tenían el pulso de quien quiere que todo se enfríe. Pero la sala de la cocina, ese lugar donde las conversaciones cotidianas se vuelven actos de comunidad, no se dejó amedrentar. Meseros que habían visto facturas llegar sin firma, proveedores que recordaban pagos extraños, una contadora con la conciencia mal dormida. Todos sumaron pequeñas piezas. Don Chucho, con su memoria de barra, encontró a un exadministrador que recordaba haber visto la copia del contrato en una caja fuerte en aquel viejo despacho donde Rodrigo guardaba su despacho como si fuera un tesoro. La cuestión no era arrancar al hombre de su riqueza. La cuestión era poner ante la luz lo que la riqueza intentaba ocultar. Valentina hizo su propio movimiento. Al principio su ayuda fue una grieta: información entregada a medias, comentarios a media voz sobre transferencias, un teléfono prestado por una noche. Con la evidencia juntándose, su actitud cambió. Se sentó frente a Mariana en el cuarto de Toña, sin joyas ostentosas, con una voz que ya no quería fingir desdén. «No estoy orgullosa de algunos silencios», dijo, y dejó en la mesa un correo que hablaba de ajustes internos, firmados por un nombre que coincidía con el de un director financiero que había trabajado con Alux. No era la confesión de una santa. Era la tibia rendición de alguien que empezó a ver al otro lado del lujo. La constelación de pruebas creció: la copia del contrato, la pericia sobre la grabación, los correos, las transferencias detectadas por la auditoría preliminar de Felipe. Cada elemento tenía sus fechas, sus sellos, sus horas de llegada y salida. La estrategia legal se volvió minimalista y eficaz: presentar todo en público, en un espacio neutral donde la presión social y los micrófonos hicieran de catalizador. Monterrey, con su prensa dispuesta y su ecosistema de inversión, era el teatro perfecto. Llegó la carta de despido a Mariana. No fue una sorpresa total. La previsión ya había barajado esa posibilidad. Aún así, recibir la notificación fue una bofetada. Desvinculación por causas imputables, decía con la economía fría de las formalidades. Montiel había movido sus piezas con esa rapidez: cortar de raíz la visibilidad, provocar que la protagonista quedara fuera del escenario. Lo que no contaron fue con que la cocina se considera familia y que una familia no deja a sus suyos desprotegidos. Don Chucho organizó una recogida de firmas entre clientes fieles y meseros veteranos. Toña ofreció la casa para mantener a Mariana. Remedios juró que la servilleta y el Nokia seguirían bajo su protección hasta el último testigo. Con la despedida sobre la mesa, la apuesta cambió de tono. Ya no se trataba solo de exponer irregularidades, sino de rescatar la dignidad de alguien a quien se pretendía expulsar. Felipe, que había previsto la posibilidad, hizo una presentación de medidas cautelares que exigía protección para Mariana, al menos
mientras durara la exposición pública. No era seguro que el juez concediera todo. El riesgo siempre estuvo presente. Pero cada decisión era tomada con la idea de que, si la verdad lograba salir en un espacio con público y cámaras, el relato oficial no podría evaporarla. El equipo trabajó en el guión de la exposición como se prepara un banquete. ¿Qué se serviría primero? ¿Cuándo sacar la prueba principal? ¿Quién intervendría para no sobreponer voces? Felipe sería el encargado del tramo jurídico. Remedios presentaría la copia notarial. Valentina introduciría las transferencias y don Chucho daría su testimonio sobre la relación entre la familia Vega y la vieja Barra. Mariana, por su parte, acordó que su presencia sería breve y contundente. No hablaría largo rato, dejaría que las pruebas hablaran. La noche de la inauguración llegó envuelta en terciopelo y luces. Rodrigo caminó la alfombra como quien conoce su papel, con la seguridad de quien imagina el aplauso como propio. La sala estaba llena, inversionistas, periodistas, críticos gastronómicos. Raúl, el gerente, hacía su ronda con un gafete que seguía brillando con el nombre que había abierto la historia: Lucía Vega. Nadie sospechaba que ese detalle, que parecía una equivocación logística, iba a funcionar como una espina que recordaría a algunos la presencia silente de un pasado que no se borraba con champán. El plan se activó con precisión casi militar. Felipe llegó con un equipo pequeño de periodistas independientes que habían prometido dar cobertura sin vender la historia. Toña coordinó a las personas de apoyo para que se sentaran en puntos estratégicos, frente a las cámaras en la primera fila. Remedios cruzó el salón como quien lleva una bandeja a la mesa, con el delantal bajo su saco y en un bolsillo la copia del contrato. No sería una entrada espectacular, sería una entrada con la modestia de quien sabe que una verdad anunciada no necesita pompa. Cuando empezaron las intervenciones oficiales, breves discursos sobre expansión y futuro, el aire se volvió denso. Rodrigo tomó el micrófono con una pose que ya se conocía: tono mesurado, agradecimiento a socios y promesas de más empleos. Su discurso fue liso, una mezcla de ambición y palabras horizontales. No esperaba que en la segunda ronda de intervenciones Felipe se levantara y pidiera la palabra. Hubo un murmullo. Felipe habló con voz clara y sin estridencias. Recordó las fechas, presentó la notaría 27 como referencia y pidió, con respeto formal, que se escucharan dos pruebas. La primera fue la reproducción de la grabación que Remedios había conservado en el Nokia. El sonido, al principio débil, fue ganando claridad. La voz de Rodrigo, que en la grabación hablaba con descuido sobre papeles y movimientos, llenó el salón. No decía «todo es mío», decía, con la crudeza de quien cree hablar en confianza, cómo se habían reubicado documentos y cómo convendría mantener ciertas cosas fuera de la vista. La frase clave no fue retórica, fue un reconocimiento de operaciones que izaban sospechas. Al sonar la grabación, algunos ojos se abrieron. Las cámaras buscaron la reacción de Rodrigo. Él tensó los labios. Montiel se levantó, pálido, y pidió la palabra para advertir sobre la cadena de custodia. La estrategia era conocida. Si la evidencia se contamina, se desprestigia la acusación. Felipe había previsto esa jugada y presentó a continuación el peritaje del grafólogo. La firma en la copia del contrato que Remedios guardaba fue comparada con otras firmas del archivo. El perito declaró con calma matemática que el trazo coincidía y que no había indicios de falsificación. Fue un golpe técnico que no necesitó gritos, necesitó hechos. Entonces Valentina, con la voz quebrada por la tensión, proyectó en la pantalla correos y extractos de transferencia que mostraban flujos de dinero hacia Alux Inversiones y operaciones posteriores que desviaban recursos de cuentas operativas a empresas pantalla. Para algunos en la sala, aquello parecía solo una imagen, letras, cifras, nombres. Para otros, era un mapa trazado con sangre en el borde, un modo de ver cómo un sueño podía transformarse en maquinaria para ocultar riquezas. La sala se transformó. Lo que era fiesta pasó a ser escenario de una confesión externa. Inversionistas que alguna vez aplaudieron, ahora miraban con la incomodidad de quien no quiere manchar su imagen.
Las cámaras se multiplicaron. Rodrigo intentó interponer palabras. Su abogado habló de difamación y cadena de custodia. Montiel presentó un sobre con un escrito que pretendía desacreditar la custodia del Nokia. Todo lo que pudo hacer fue ganar tiempo. En paralelo, fuera del salón, y como un contrapunto que hacía más humana la escena, Mariana sintió que algo se movía en su cuerpo con la insistencia de una orden natural. Primero fue un jalón, después una serie de contracciones regulares. Toña, rápida, la llevó a un lugar discreto, un cuarto contiguo con luces menos intensas, donde la intimidad podía sostener la fragilidad. No era la primera vez que la vida y la verdad coincidían en los mismos minutos. Era quizá la primera vez que lo hacían con la hospitalidad de tantas miradas. Mariana no abandonó el lugar sin miedo ni sin valor. Dejó en las manos de Remedios la copia, y antes de salir murmuró: «Que no quede nada por decir». Su voz, débil y segura, encontró a Felipe que, con un gesto, prometió que nada se escurriría. En el cuarto, entre respiraciones y almohadas, Mariana atendió la llegada de su hijo con la serenidad de quien lleva consigo una promesa. Toña sujetó su mano. Remedios rezó en voz baja con palabras que olían a caldo de pollo, y en el hospital cercano, al otro lado de las cámaras, Felipe cruzó la calle por si se necesitaran testigos quirúrgicos. La exposición siguió su curso sin ella. Las pruebas se acumularon con la fuerza de la evidencia bien presentada. Un reportero independiente leyó fragmentos del expediente. Un contador explicó con gráficas sencillas cómo ciertos movimientos alteraban la propiedad de activos, y la prensa empezó a preguntar en voz alta lo que antes se susurraba. El ruido se convirtió en presión pública. Lo que comenzó como humillación se volvía, en pantalla, en una acusación con forma. En el cuarto del hospital, Mariana dio a luz a una criatura apacible. El llanto del bebé tenía la textura de la limpieza, como si la verdad que se discutía en la sala se hubiera materializado en un pequeño ser. Lo llamaron Aurelio, en honor al abuelo, no como revanchismo, sino como memoria que se toma de la mano con el futuro. En la cuna, el recién nacido olía a sudor y a hospital, a aceite de cocina y a esperanza. Toña, con lágrimas escondidas, quedó mirando al bebé como quien asiste al milagro mínimo de la supervivencia. Las horas siguientes fueron de espera judicial y de efervescencia mediática. Rodrigo, expuesto y bajo escrutinio, intentó ejecutar maniobras legales para frenar la prensa y desacreditar la custodia de las pruebas. Montiel puso en marcha apelaciones, presentó demandas cautelares y habló de procedimientos irregulares. Pero la combinación de peritajes, la voz en el Nokia, la coincidencia de firmas en la Notaría 27, las transferencias que apuntaban a Alux, se convirtió en una madeja difícil de desatar con trucos de abogado. Las instancias no se movieron por encanto, se movieron por presión. Auditores comenzaron a revisar cuentas, el SAT abrió una revisión preliminar y una auditoría fiscal arrojó inicios de irregularidades en las declaraciones de varias de las empresas vinculadas. La palabra auditoría, al principio distante, empezó a sonar en pasillos corporativos con la posibilidad de consecuencias tangibles. No se trataba de venganza, se trataba de verificar lo que los papeles parecían decir. Llegó la audiencia pública donde se presentaron los elementos formales. Un juez, con la gravedad de quien sostiene el equilibrio, escuchó los alegatos. Se apeló al código y a la ley, pero también a la moral del testimonio y a la fuerza de la documentación. La sentencia no fue una película de un minuto, fue un proceso que llevó meses, hubo apelaciones, hubo maniobras, pero en la sentencia, que no será aquí reproducida en términos que no correspondan a documentos oficiales, se concretó una restitución parcial, la devolución de algunos bienes y la imposición de sanciones administrativas que obligaron a revisar la gestión de las empresas involucradas. La auditoría ISO reveló irregularidades contables suficientes para activar procesos de revisión y multas. Parte de los 4 restaurantes que antes figuraban en manos de Rodrigo volvieron al patrimonio de la familia Vega, mediante acuerdos y decisiones judiciales que incluyeron la restitución de activos y compensaciones económicas. Nadie sostuvo que aquello fuese justicia absoluta.
Felipe fue cuidadoso al explicar que la ley no es remedio inmediato ni panacea, sino mecanismo que a veces tarda. Lo que sí quedó marcado fue el antecedente, una operación pública que impidió que todo quedara en silencio. La presión social, la disponibilidad de pruebas y la voluntad comunitaria habían convertido una servilleta en algo que no se podía ignorar. El regreso al barrio fue un acto de celebración mesurada. La comunidad organizó una comida en el patio de Toña, donde se sirvieron, en honor a Remedios, guisos cargados de memoria. Don Chucho trajo historias que hicieron reír, y los meseros que habían apoyado la causa se sentaron a la mesa con la naturalidad de quienes comparten el pan. Mariana, con el bebé en brazos, caminó despacio por entre la gente. No era la mujer que buscaba venganza, era la mujer que recuperaba fragmentos de una dignidad ajena. El restaurante que regresó al registro de la familia abrió con un nombre que no fue elegido por marketing, sino por deuda moral: La Vega. No hubo gesto de ostentación. El letrero fue sencillo, con letras trabajadas a mano, que alguien clavó en la fachada con la presencia de Remedios y Don Chucho. En la cocina, los platos volvieron a llevar sabores familiares: un caldo que olía a la infancia de Mariana, tacos con la grasa justa y postres que Remedios hacía como quien da bendición. La mesa tenía ahora la memoria de lo que habían perdido y la posibilidad de un nuevo comienzo. Los viejos clientes regresaron con cierta emoción contenida. Algunos inversionistas decidieron no volver. Otros, que valoraban la autenticidad, prefirieron apoyar la iniciativa. Lo legal no borró los gestos. Hubo sanciones para los que habían administrado mal, procesos de auditoría que obligaron a revelar información que antes no era visible, y recomendaciones que exigieron cambios en la forma de llevar las cuentas. Rodrigo enfrentó consecuencias profesionales y económicas. No hubo una condena pública que lo redujera a la caricatura, pero sí hubo una reducción del poder que ostentaba, restricciones administrativas y el descrédito que acompaña a quienes se ven desvelados ante la mirada colectiva. En La Vega, la servilleta con el labial, que había sido guardada con celo, fue colocada en un marco sencillo junto a la copia del contrato y al Nokia que Remedios seguía manteniendo como reliquia. No se exhibieron como trofeos, sino como recordatorios. La historia de cómo se puede recuperar algo cuando la memoria colectiva se organiza. Al lado, una placa con el nombre Aurelio, no igual a la de la notaría, sino la que hizo don Aurelio con sus manos en una losa de la fábrica donde trabajó, quedó asentada en el patio. Mariana, con el bebé dormido en su pecho, lo tocó con la yema del dedo como si sellara un pacto. La vida siguió con sus ritmos imperfectos. Hubo momentos de duda, noches sin sueño y facturas que pagar. Felipe, a veces, le recordaba a Mariana que la complejidad de los procesos no se reduce en un solo triunfo. La política, la burocracia y los recursos de los poderosos siguen siendo realidades a considerar. Pero en el barrio la sensación era otra, la de una reparación que, aunque incompleta, había significado un acto de justicia y de restitución simbólica. El renombramiento del restaurante a La Vega no fue solamente una operación de marketing, fue un acto de memoria. Remedios decía, orgullosa, que allí se servía la verdad con alimentos que olían a casa. Don Chucho, con su forma escueta de bendecir, dijo a la primera clientela: que aquí coma la gente que merece ser vista. Toña organizó una jornada de empleo donde contrataban a mujeres que habían pasado por situaciones laborales precarias. La cocina se volvió otra vez un lugar de reparación social. La escena final que cerró el círculo no fue un gesto público grandioso, sino una imagen íntima. Mariana, de madrugada, con el bebé envuelto en una frazada heredada de su madre, se sentó en la acera frente al restaurante. La losa de concreto donde don Aurelio había dejado moldeadas unas letras simples brillaba bajo la luz de la luna. Mariana apoyó la mano sobre la letra A de Aurelio y sintió la solidez de la piedra. No había triunfo fácil en ese tacto. Había memoria y la promesa de que ese nombre seguiría vigente. El gafete con el nombre Lucía Vega, ese pequeño objeto que había abierto el relato, nunca fue explicado del todo. Algunos dijeron que fue un error logístico.
otros que había sido una coincidencia. A Mariana le importó menos la explicación. Para ella, ese brillo de metal había sido un recordatorio de que el pasado no se olvida porque algunas lo deseen. El pasado persiste en objetos, en nombres y en historias que reclaman ser contadas. En la noche, cuando el ruido del barrio se apagaba y las ollas descansaban, Mariana llevaba a Aurelio a pasear por la calle donde su padre había dejado huella. La ciudad no se transformó por obra de un evento, siguió siendo la ciudad de quien lucha y de quien también se equivoca. Pero había un cambio tangible, mujeres que ahora se sentaban más erguidas, meseros que se sentían con menos miedo, una comunidad que se había organizado para no permitir que la historia de un hombre poderoso ahogara la verdad de una familia. El cierre no fue una victoria total, ni una redención absoluta para nadie. Fue, en todo caso, la recuperación de algo que valía más que el dinero, la dignidad. Mariana aprendió que la justicia es lenta, que la evidencia necesita paciencia y que la maternidad puede ser un motor que no obliga a la destrucción sino al cuidado de un futuro. En la cocina de la Vega, Remedios seguía midiendo ingredientes como si midiera tiempos de vida, y don Chucho seguía recordando nombres con la precisión de quien sostiene memoria colectiva. Aurelio creció entre los olores de la cocina y las conversaciones de barra. No fue trofeo ni arma, fue compañía y promesa. Su nombre, inscrito en la losa que su abuelo dejó, se convirtió en un gesto tangible, no solo para recordar quién había sido don Aurelio, sino para recordar que las deudas con las personas se saldan, cuando es posible, con justicia y con trabajo. Si esta historia te movió y crees en la dignidad de la gente común, compártela con alguien que necesite escuchar que la verdad, aunque a veces tarde, encuentra su camino.